Vuelvo al tema, insisto, de Santa Fe como dato, porque también sirve para estructurar la campaña a 20 días de la elección. Estamos hablando de una elección, la PASO, donde un partido define buena parte de su futuro y del futuro de su jefe. Ojo, porque aquí estamos ante la posibilidad de que Mauricio Macri pase a hacer historia. Bueno, acaba de tener 2 derrotas muy contundentes. Sí. Si Lustó le ganara la PASO a Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, y Larreta le gana a Bullrich, muy duro. Y si Larreta además le gana a Bullrich, claro. O sea, estamos muy cerca de que Mauricio Macri, que hasta acá se comporta como si fuese el patrón de la oposición, pierda. A ver, nadie es historia, yo estoy diciendo. No sé si todos lo saben, pero claro. digo, Mauricio Macri recauda guita para la campaña de Bullrich, sí. Y yo no sé si se los impondrá, pero le empieza a hacer un listado de ministros. Digo no sé si los impondrá, porque por ahí Bullrich no lo acepta. La plata sí la acepta. Yo creo igual que si PRO llega a perder la ciudad de Buenos Aires, tanto Larreta como Bullrich, como la UCR, van a tratar de pasar a retiro a Macri y de ser los nuevos patrones. Por eso nosotros decíamos acá hace un tiempo, hace un par de semanas, hay 2 elecciones que le importan a Macri este año. Una en agosto en la ciudad de Buenos Aires, la interna entre Macri y Lustó, y otra en diciembre en Boca. Son las 2 elecciones que a Macri no le importan, porque perder esas 2 elecciones, y además la posibilidad de perder la nacional, donde él no compite directamente, y la verdad es que por más que le dé su apoyo a Bullrich, financia a Bullrich, nadie... Uno la ve a Bullrich como alguien que se va a independizar. Exactamente. Y más si el PRO pierde la ciudad de Buenos Aires y pierde Boca, digamos. En enero, Bullrich, si fuese presidenta, ante un PRO en retroceso en todos los frentes, va a tratar de barajar y dar de nuevo, de fundar el bullrichismo. Entonces, a lo que veo es que nosotros miramos, y está bien que miremos al oficialismo, a Unión por la Patria, el peronismo, el sector más dinámico de la política argentina de los últimos 80 años, del último siglo. Bueno, es lógico que miremos ahí. Pero si vos mirás el otro lado del Río Bravo, digamos, Macri puede dejar de ser la figura central con todo lo que representa Macri como figura central para ese sistema de poder. Para ese sistema de poder. Porque no es un espacio político, es un sistema de poder. Y por eso yo digo lo de la guita, porque él es el que tiene el mejor vínculo con el establishment. Por eso él recauda. Y es el que hasta acá mantiene roce con el mundo. Con el mundo de derecha muy fuerte, exactamente, ¿no? Garantizando un programa que involucra todo lo que venimos hablando. Claro. Es un programa de ajuste, con represión, con presos políticos. Macri lo viene proponiendo a nivel mundial también, como garante de eso. Bueno, podría perderse en este año electoral, para mí ganarse, digamos, en mi visión de las cosas, la Argentina ganaría si esa figura política... Sacarse encima Macri. Exactamente. Por todo lo que hizo y por todo el daño que puede provocar todavía Macri, incluso desde desde un liderazgo sin gestión, ¿no? Va a estar este domingo, ¿no? En España. Va a estar este fin de semana, sí, va a estar este fin de semana en España, lo digo. Hace 2 semanas está en Europa, ¿no? Sí, por eso digo, ese vínculo no es imaginario. No, hoy hablamos, no para nada, no. Hoy en la charla con Jorge Alemán yo le decía, quizá los europeos tienen más fresco lo que es el fascismo y tienen más miedo, porque se habla, hay notas periodísticas en España donde usan la palabra terror. Tenemos terror a que vuelva el fascismo. Y en Argentina hay que explicar lo que es el fascismo. Bueno, yo lo que estoy planteando es que quizá convenga usar como narrativa de campaña esta lógica. Ojo, que votar en contra también es un voto posible. No solamente en el balotaje. Porque fíjate, lo que yo estoy diciendo es que en agosto se puede resolver parcialmente el pase a retiro de Macri, no en el balotaje. Ellos hace muchos años que son votantes en contra, ¿no? Yo hoy le decía a quien me escuchaba, que es una opinión mía, no sé si... que yo creía que Tenenbaum y Novarecio no eran fascistas, son gorilas. Y esa forma de mencionarlo, Novarecio la asume él, se llama gorila, es un formato ideológico fuerte en Argentina, porque el voto negativo, el voto por la negativa, tiene muchos años en Argentina. El voto antiperonista se va depositando en distintos recipientes, es un voto ideológico muy fuerte. Entonces, hay mucha gente que se pasó su vida votando en contra. De determinada sección del peronismo, porque es cierto que en un momento el peronismo también concentró el voto gorila. No, o no lo concentró, pero lo atrajo. Atrajo el voto gorila. Pero lo que sí hay un rechazo a lo popular.
digamos, a lo que se considera como una política con acento en lo popular. En un país con 40% de pobreza, naturalmente tiene que haber un espacio de representación potente de eso, pero no para administrar la pobreza como sugiere la derecha. Quieren administrar a los pobres, claro. Les gusta, no, una cosa que suele decir mucho el chico Viale, le gustan tanto los pobres que los reproducen. Esa idea que muchas personas la tienen internalizada. Es mentira eso. Es mentira, hay que desarmarla. Y es muy fácil de desarmar. Es solo corroborar los datos del ascenso económico / social, la movilidad social ascendente a partir de la economía de bolsillo durante 8, 9 de los 12 años de kirchnerismo. Sí. Ponele que descontale 2 o 3 donde no tuviste una buena performance. Sí. Bueno, el resto del tiempo vos tuviste movilidad social ascendente. Claro. Bueno, no generaste pobreza. Pero yo creo que han convencido a una buena parte de la sociedad, a la que le fue muy bien en esa época, de odiar a esa persona que hizo que vivan bien. Ustedes hablaban de votar en defensa, y justamente hace unos días circuló entre los dirigentes de Unión por la Patria un documento de estos que arman el Catalán Rubí y demás con los conceptos, y justamente habla de esta campaña es un acto de defensa. Dice literalmente, esto no es un documento público, sino algo que circula entre los voceros, los candidatos, un acto de defensa de la patria de todos y de todas, para poder avanzar y alcanzar lo que queremos, porque Argentina va para adelante, no retrocede ni 4 años ni 40. Digamos, se está queriendo imprimir un poco esa imagen, y por eso también la aparición de Cristina en aerolíneas, en un acto que tiene que ver con la energía, en un acto que tiene que ver con derechos humanos. Son las grandes banderas que creo que de alguna manera hay un doble juego ahí, que es convencer a los más kirchneristas de que tienen que votar la masa, pero también incorporar a ese votante que votó en el 2011, que votó en el 2019, pero que en otras elecciones fue esquivo. Yo creo que la primera parte, la de convencer a los más kirchneristas de votar la masa, es una tarea de masa. En tal caso, Cristina ayuda, y en tal caso de la dirigencia, por eso iba a ampliar la idea, en tal caso de la dirigencia. Desde la sociedad civil, digamos, porque nosotros integramos la sociedad civil, lo que podemos empujar, por lo menos creo yo, es esta idea de que vos estás decidiendo este año cosas que van a gravitar no en los próximos 4, probablemente en la próxima década. Más también. Por las condiciones macro, y más también, por las condiciones macro, estamos ante... Es muy difícil de explicar eso, los nuevos 90, para decirlo de manera... Estamos ante los nuevos 90. ¿Por qué? Porque el mundo está yendo hacia un nuevo paradigma, quizá no sea hegemónico, pero probablemente haya una nueva bipolaridad o multipolaridad, falsa multipolaridad, porque se va a establecer 2 polos y eso va a gravitar sobre los países en desarrollo. Es decir, estamos entrando en una etapa muy parecida a lo que fue los 90. Vos podías entrar a los 90 como entró la Argentina, con todo el dolor, la exclusión que eso provocó. Quizás fue el que peor entró en Latinoamérica, el desastre, lo que hizo en términos de privatizaciones, de pérdida de derechos, 10 años de... Viste que ellos están hablando de la ultraactividad, ¿no? La gente por ahí no entiende cuando Larreta habla a favor de la ultraactividad. Hay muchos convenios colectivos que tienen 20 o 30 años sin pero siguen, la ultraactividad dice, mientras no se renegocie, sigue vigente el otro. Claro. ¿Qué quiere decir? Que siguen vigentes tus derechos. Si eliminan la ultraactividad, todos los contratos todos los convenios que están vencidos, vos perdés esos derechos que se ganaron y volvés 20, 30 años para atrás. Por eso hay cosas que no se entienden, lo dicen de una manera que, ¿viste? Mira, nosotros ayer con Gino Belianco, que hace una columna muy interesante 2 veces por semana me gusta del mucho mundo del trabajo, ayer puso el foco en algo que está pasando ahora, sin esperar a que ocurra el proceso electoral, que es una presentación judicial para reducir lo que se llama en el sector patronal o empresario el costo indemnizatorio, que básicamente, vos lo contaste también muy bien, es un sobrecosto que tiene que pagar aquella persona que está... Claro, que tiene trabajadores negros. ¿Quiénes lo piden? Aquellos que tienen mayor densidad de trabajadores negros en sus actividades, comercio, sector agropecuario. Claro. Bueno, a ver, ellos si ganan van a sacar las multas. Si sacan las multas, no va a haber ningún estímulo para tener trabajo. Lo prometió Larreta. Si sacan las multas, no va a haber ningún estímulo para tener trabajadores en blanco. Argentina va a pasar a tener una minoría en blanco.
O sea, va a pasar a ser, decir, bueno, si quiero un empleado que lo quiero tener de una manera o de otra, viste que los yanquis te doy el plan dental, qué sé yo, si quiero un empleado que me interesa mucho en particular, le doy tenerlo en blanco, si no el resto va a estar en negro. Esto, firmalo, todas las cosas que yo aviso que van a pasar, va a quedar una minoría en blanco y todo el resto va a estar en negro porque no va a tener penalidad. ¿Sí? Es como si el robo no tuviera penalidad. Y la verdad que habría más chorros si no hubiera penalidad. Bueno, ahí hay un dato extraordinario. ¿Qué pasó en los 90? Nosotros somos contemporáneos, Carla, muy joven, Nico muy joven. Pero, ¿qué pasaba? Te imponían como natural un paradigma no aplicable a la Argentina. Entonces te decían, no, la dinamización del trabajo de Estados Unidos es en base a la flexibilidad laboral. Cosa que hoy se está proponiendo, lo proponen. Sí. Bueno, el producto de Estados Unidos no es comparable con el de la Argentina. La dinamización del empleo hasta hace unos años, porque hoy ya no ocurre así, pero hasta hace unos años, está dado por el producto, no por las leyes laborales. Claro. Pero además, si vos extraes de la ecuación... El tema es que en Estados Unidos te echan y a las 2 horas tenés laburo. Porque tenés mucha producción. Pero a las 2 horas tenés laburo. Estados Unidos es una excepción. Hay mucho producto. Estados Unidos es el más desigual de todos los países desarrollados. Es mucho más desigual que cualquier país europeo. Pero además hay algo... es peor ser pobre allá que acá. Por supuesto. Es más raro, pero es peor. Pero además hay una cosa más, que es algo sobre lo que escribí el fin de semana. Ellos dicen que todo lo que es una intervención estatal es comunismo y hablan loas del capitalismo. Cuando digo ellos, hablo tanto de Milei como de los economistas de Juntos por el Cambio. El capitalismo que uno se imagina como deseable, ese capitalismo que da oportunidades a los que emprenden, seguridad a los que trabajan, que promete un ascenso social dentro del ciclo de vida o intergeneracional, ya no existe en el mundo. Se está cayendo a pedazos. Y cuando existía, era un capitalismo que estaba basado en impuestos altos, en una economía planificada por el Estado y en sindicatos fuertes. Todo lo contrario a lo que ellos te venden como el capitalismo deseable hoy en día. Lo que existe hoy en día es otra cosa, es más un feudalismo de mercado donde la gente tiene que trabajar a destajo para pagar el alquiler y pagar las deudas que tiene. No es el capitalismo de la década del 70, del 60, del boom de consumo, del que todo el mundo se podía comprar una casa, de mi hijo el doctor. Eso ya no existe en ningún lugar del planeta. Y va a existir con la libertad que proponen ellos. No va a existir con la libertad que proponen ellos, que es la libertad para que tengas que vivir toda tu vida endeudado. Esa es la única libertad que proponen. Bueno, vos conocés más profundamente lo que estás narrando. Yo solo a ojito te digo que me parece que eso está en tensión. Yo no sería tan categórico en la no existencia. Me parece que hay una tensión que se verifica en todas las sociedades de distinta manera. En Alemania se verifica, por ejemplo, en los grandes centros urbanos con el acceso a la vivienda. Entonces, le demandan al Estado soluciones que son estratégicas, porque bueno, muchas de las urgencias ya están resueltas. En la Argentina no. En la Argentina tenemos que resolver las urgencias y al mismo tiempo cuidar lo estratégico. Claro, pero son las dos cosas, los países que resolvieron sus urgencias lo hicieron con un modelo que incluía altos impuestos, planificación del Estado de la economía y sindicatos fuertes. Correcto. No hay ningún país que haya resuelto sus urgencias de otra forma en la última mitad del siglo pasado. Yo digo que no es trasladable experiencia de ese 40. Sí, mirá que yo soy muy nostálgico. Por eso digo que no existe más. Por eso digo que hay que pensar una solución nueva para llegar a eso. Aquellos modelos. Lo que vos podés trasladar son algunas ideas y algunas experiencias dentro de una realidad. A eso iba cuando decía no existe más. Una última, datito. Sí. Yo digo para no perder la costumbre de la rosca. Vos mencionabas lo de la CGT hoy, ¿no? Me dijeron esta semana que probablemente Sergio Massa haga un cierre de campaña de agosto, un cierre no tradicional, es decir, no con la lógica del acto masivo, sino con una lógica de presentación de sus respaldos políticos, institucionales, sociales, y que la CGT o los sindicatos van a cumplir un rol muy importante en esa historia, porque son los que van a nutrir, digamos, la audiencia de distintos colores sociales, trabajadores de distintos sectores, rural, o sea, para mostrar una amplia representación, que es algo que nosotros venimos contando como una crisis en la Argentina, ¿no? La crisis de representación. Bueno, a mí me parece que todavía le falta a Massa ese nexo con el electorado que haga sentir al electorado que él los representa. Que no se terminó ese paso. Por eso, a mí me gustaría, sinceramente, de Cristina,
cuando hiciera actos no hablara siempre de lo que hizo ella, que ya lo sabemos, o mal de Alberto, sino que explicara un poco por qué Massa es su candidato. Sin embargo, creo que para el voto se lo tiene que ganar Massa. Claro. Y me parece que esa conexión todavía no se terminó de hacer. Y yo creo que existe, yo realmente creo que él representa mucho más a la producción que Curry y Larreta. Pero hay que expresarlo, hay que mostrarlo. Ese puede ser una buena. Yo entiendo que hay un intento de territorializar la campaña a través de estos contactos, lo que el macrismo llamó timbreos, digamos, de ir al casa a casa y difundir eso en las redes sociales. Esa es una fórmula que me parece que funcionó hace un lustro y que hoy ya no sorprende, no es atractiva, como porque se le ven los hilos, digamos, ya le conocemos. Claro, porque no está hecho para caerle bien a esa familia que visitaste, sino para que todos veamos el video. Ahora cuando lo ves entrar, hay una cámara dentro. Todos contamos los hilos cuando corría hace 5 años, digamos, ¿no? Entonces, ya igual volvieron, No, vuelven, yo entiendo porque hay cierta pereza creativa también, digamos. Pero esta otra acepción de capilaridad, que no es territorial, sino que es tratar de tener vínculo directo con los que trabajan o con los que tienen actividades, digamos, tanto trabajadores como empresarios y demás, ahí puede haber una forma de conexión que además se le resulte natural o un poco más natural, porque hay un problema también. Vos no podés poner, si no pasa lo de Larreta, poner a un candidato a hacer cosas que no siente, se percibe, la gente. Parece que pasó el día del avión. Claro. No era su ámbito. No era su ámbito. Estaba incómodo. Eso no lo va... Si lo hiciera, si hace eso, suena forzado. No es su ámbito. Pero el ámbito de la producción, sí, el ámbito que es el natural del bajo. Por eso, yo creo que cada cual es lo suyo. Y lo que vos decís, falta. Porque ¿qué es lo de Cristina? Si cada cual es lo suyo, ¿no? Más tratando de conectar con ese grupo. Claro. ¿Qué es lo de Cristina? Y lo popular. Claro. Ella conecta naturalmente con lo popular. Falta Cristina esa... tiene en su lenguaje constante la palabra trabajador, la palabra laburante, y te cuenta, ahí sí, viste, cuando te habla del padre colectivero. El otro día lo escuché a Massa que también hablaba del padre que eso empatiza con el otro, porque en general uno puede llegar a estar naturalmente lejos. Claro. ¿No? Claro. Del trabajador, porque no te das cuenta y te alejás, vos tenés que empatizar. Pero bueno, por eso, cada cual lo suyo. Los dejo descansar.